Muy buenas noches a todos los que se están conectando a nuestra señal de Facebook. A nombre del equipo del Centro Cultural de España en La Paz, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta nueva sesión de Facebook Live, en esta ocasión de la mano de nuestro programa Germinal, Semillero de Investigación para las Artes Vivas, en nuestra sesión abierta, iniciando esta tejeduría germinal, mesas de trabajo para pensar las artes vivas desde el territorio boliviano. Germinal es un proyecto, es un espacio de formación alternativo que en la gestión 2022 propone generar un encuentro virtual con colectivos artísticos y artistas individuales que vienen trabajando desde el enfoque de las artes vivas para conocer, escuchar, compartir pensamientos, prácticas en el territorio boliviano. Quiero darle la bienvenida a Paulina y a Tika, quienes son nuestras cómplices y aliadas en este proyecto, para que ellas sean las que den inicio a esta sesión abierta y esta primera mesa de trabajo y puedan presentar a nuestra invitada internacional que hoy nos acompaña. Sin más, y recordarles a todos los que se conectan y a quienes se vayan uniendo más adelante, que también encontrarán este video o esta grabación en nuestro canal de YouTube en los próximos días, entrando a CCLP desde YouTube o nuestras redes sociales. Sin más, pues les cedo la palabra a Paulina y a Tika para que puedan dar inicio a esta sesión. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todas, a todes, a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en esta sesión inaugural, una sesión para comenzar este ciclo de nuestro semillero de investigación. Hemos convocado a un montón de gente que ha asistido a este llamado y que pues va a formar parte de este espacio para que pensemos juntas, para que vayamos imaginando juntas también y nombrando juntas algunas cosas que pues queremos proponerles durante las 8 sesiones de nuestras mesas de trabajo. Vamos a comenzar este encuentro con Sofía Mejía Arias. Ella es colombiana, es una artista interdisciplinar, indisciplinada también, profesora y gestora. Ella será nuestra primera invitada, también nuestra primera provocadora para empezar a buscar algunas palabras, algunos espacios para buscar esta reflexión que queremos proponer en estas mesas de trabajo. Sofía se formó, voy a hablar un poquito sobre Sofía para que pues, todos la podamos conocer un poquito también. Sofía se formó como bailarina, coreógrafa en la Fundación Danza Común, de la cual también fue cofundadora y codirectora. Estudió artes plásticas, visuales y también la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora mismo ella es la coordinadora de la maestría. También es parte de esta charla, pues un poco esta experiencia también que tiene Sofía. Sofía también es docente de planta de varias materias referentes al cuerpo y al performance en la Universidad Nacional en Colombia. Dirigió la División de Cultura del Bienestar Universitaria de la Universidad Nacional del 2018 a 2020 y pues ha presentado su trabajo colectivo e independiente en múltiples escenarios nacionales e internacionales. Queremos darle pues la bienvenida a Sofía, que además pues es nuestra comadre, es nuestra cómplice, ha sido quien nos ha estado acompañando en estos días previos también a lo que ha significado la planeación de este espacio de reflexión. Así que pues nada, queremos darle la bienvenida desde el territorio desde donde nos habla para que pues nada, provoquemos un espacio de charla junto con la gente que hemos invitado para iniciar este espacio. Ay, el mic. Ahí Perdón, son está. los nervios. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Tika. Muchas gracias a la Embajada de España. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero decir que
Es una invitación que agradezco mucho, que aprecio mucho. No conozco Bolivia, desafortunadamente. En alguna ocasión que se presentó la oportunidad, gracias a una invitación de justo Camila Rocha, que anda por aquí, pues no pudo suceder porque nos llegó la pandemia. Pero pues es una deuda que tengo muchas ganas de conocer el territorio desde el cual ustedes están ahora, en el cual ustedes están ahora y compartir en cuerpo encarnado, pues las experiencias y la vida. Bueno, pues les comento que yo estoy aquí en Bogotá en este momento. Em, Preparé un texto que quiero leer porque me fue necesario poner en palabras como una sensación, una intuición muy inacible que, que creo que puede tener interés para ustedes en este momento, que da como también una apertura a esta noción de las artes vivas, quizás para enlazar como todas aquellas aproximaciones que puedan estar, que ya muchos de ustedes con seguridad ya se encuentran haciendo y, y bueno, para poner un poco un territorio, un terreno común. Mm, Entonces voy a empezar para no demorarme más en los preámbulos. Después me encantaría, pues, después de la lectura de este texto, me interesa mucho que podamos conversar sobre las resonancias, sobre las inquietudes, sobre las dudas que les genere el texto, o las aclaraciones también, o las profundizaciones que se requieran. Es muy importante que podamos abrir este espacio de conversación. Entonces, si de repente me estoy demorando mucho, les pido a Pau y a Tika que, que me indiquen pues que mejor lo detenga para tener espacio y tiempo para conversar. Eh, Estoy muy contenta de ver tantas personas aquí, no conozco a nadie, pero me siento como muy halagada de estar en este lugar. Quiero antes de empezar de verdad mencionarles que Paulina y Tika son personas muy importantes en mi vida, que han sido cómplices en muchos momentos, que estuvimos muy cerca en la maestría cuando ellas la cursaron, ya hace como dos semestres, casi 3 años, ¿no? Que terminaron. Entonces, bueno, voy a empezar. Este texto lo llamé Otra vez la primera vez. Este es un nombre que me robó de una pieza que se presentó muy poco aquí en Colombia, de unas amigues, Brigitte Potente, Rafael Arévalo, Alejandro Díaz, artistas muy importantes de Bogotá, muy disidentes. Me llamó mucho la atención porque me pareció muy importante esta intención de volver a esa primera vez, a esa sensación, a ese cuerpo de las primeras veces. Entonces voy a empezar. Al recibir la invitación de mis queridas Paulina y Tika para participar y compartir mis inquietudes en el semillero germinal, resonó en mí, con especial interés, el lugar que anuncia el propio nombre del semillero y que se refiere a un momento y estado de la materia donde ésta es apenas algo. Un estado primigenio, sin desarrollo y sin embargo promesa y potencia de porvenir. Reconocí que este estado de la materia, que es punto de partida, primera fase de un desarrollo posterior, primera materialización de un estado previo inmaterial, implícito en la palabra germinal, comparte con otras nociones asociadas al campo de las artes vivas, por lo menos en el espacio académico de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, donde yo conocí, me acerqué a este concepto y además donde he estado desde entonces, desde los inicios de la primera cohorte. Encontré en estas nociones una cualidad similar. Esta cualidad, temperamento o naturaleza, entre comillas, pienso, ha ido generando en los últimos años una suerte de parentesco entre nociones, surgidas del suelo fértil de las plataformas parientes como este semillero, como la maestría misma, como el semillero en Pachuca,
como la Red de Artes Vivas. Todas estas nociones operan como modos éticos y políticos desde los cuales se pueden hacer, pensar las prácticas y que me han dado algunas veces incluso más pistas alrededor de las artes vivas que la propia noción de artes vivas. O más bien del uso ulterior que esta ha tenido luego de ser enunciada por primera vez por el maestro Rolf Abderhalden, el gestor, el creador con un grupo de cómplices de la maestría en el año 2007, a partir de la articulación de multiplicidad de voces de colegas cómplices que se articularon y en un contexto como un campo poético, político, poético, más allá de las disciplinas. Esto quizás tiene que ver, esta sensación de que las nociones que asociadas al concepto de artes vivas me parecen más iluminadoras que la misma noción de artes vivas, quizás tiene que ver con el riesgo asociado al nombrar, cuando este nombrar, como suele ocurrir en el sistema dualista a un imperante cartesiano, define por oposición y jerarquiza, tal como lo señala nuestra querida Marie Bardet, la invitada que van a tener, la maravillosa invitada que van a tener próximamente, en su libro Perder la cara, o quizás también con la legitimación institucional que tiende a estabilizar y fijar. Es importante recordar que la maestría, que la noción de artes vivas aparece, se visibiliza, aliada con la fundación, la creación de la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, unos estudios de posgrado en la Universidad Nacional que iniciaron en el 2007. Entonces, este posicionamiento del campo de provocación de las artes vivas, tan urgente en su momento y también ahora, tan necesario para muchas y muchos para insuflar siempre la vida al arte, tan salvavidas, brújula, territorio de conspiraciones y complicidades, ha ido agarrando fuerza y visibilidad, ha conquistado espacios de legitimidad en las entidades culturales públicas y privadas y ha sido fuente de trabajo para muchos, muchas, incluyéndome. Del año 2007 a este 2022, el campo de las artes vivas ha ido virando a ser una nominación, de ser una nominación provocadora, extraña, rara, inquietante, molesta para los más conservadores defensores de las fronteras y las identidades fijas y estables de las disciplinas artísticas y de los ámbitos de la vida, a ser un territorio cada vez más legitimado, aceptado y casi familiar. El peligro que también es una fortuna del uso habitual del término en la medida en que éste aún sigue abriendo un espacio para, y cito aquí al maestro Rolf, cualquier forma de desplazamiento vital que se ha producido en las prácticas artísticas, toda vez que los cánones vigentes han impedido dar cuerpo a las fuerzas que agitan la realidad y su contexto. Es sin embargo que está siempre en el límite, como toda fuerza de creación, de vaciarse de sentido, perder su poder movilizador y que las fuerzas legitimadoras reduzcan su potencia transformadora. Es decir, quisiera aquí alertar un poco sobre cómo mantenemos más viva la noción de artes vivas cuando esta ya está como rondando espacios de legitimación institucionales, como por ejemplo aquí en Colombia tenemos una beca de artes vivas, vemos que la noción ha ido deambulando, ha ido polinizando, ha ido de maneras muy positivas, pero también pues corriendo el riesgo de alguna manera de perder su vitalidad. Un poco aquí quisiera citar a Sueli, que también en un texto muy bello nos habla sobre el chuleo, esta operación que hace el capitalismo cognitivo-cultural, inventando precisamente como salida a la crisis provocada de los movimientos de los años 60 y 70, modos de existencia y apropiándose de las fuerzas subjetivas, en especial de la potencia de creación, que en ese entonces se emancipaba en la vida social, poniéndola de facto en el poder. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo imaginar actualizaciones constantes que mantengan viva y vital la noción de artes vivas y detonen esa urgencia por el desplazamiento, la incorporación del movimiento, de la insurgencia de la vida y sus ciclos en los procesos artísticos y más que artísticos? En las propias entrañas del campo de las artes vivas, en su alusión a la vida como estado deseable,
lo vivo y vibrante para las prácticas artísticas. O sea, la alusión a la vida como estado deseable para las prácticas artísticas. Y en su alianza, que podría decirse más bien una escucha de los avatares de la vida, su indisciplinada insistencia en la actualización, percibo el susurro de una voz que insiste en mantenerse en el borde. Una presencia que me llama la atención sobre el poder de lo invisible, lo informe, lo intangible, y varias de esas nociones que tensan la idea de que lo deseable es la estabilidad, la legitimidad, la visibilidad y la forma. Por supuesto que esta tensión es profundamente enriquecedora porque nos ayuda en la búsqueda para desmantelar el pensamiento binario y sus radicales apuestas categorizantes. Sin embargo, me hace mucho sentido volcar la mirada hacia ese momento donde aún los escenarios del reconocimiento no estaban dados, ese lugar germinal del campo de las artes vivas y en específico de la plataforma de la maestría, para luego traer a esta mesa algunas nociones que configuran un cuerpo de articulaciones y como propuse antes, comparten una cualidad similar que insiste en lo inacabado y abierto, por enunciar aquí algunas de sus premisas constituyentes. Haciendo memoria. Entonces ahora les voy a compartir un poco un relato de mi sensación cuando conocí la noción de artes vivas, cuando me acerqué a este campo. En esta ocasión, y como un primer ejercicio de memoria, el relato que quiero compartir será el propio, en este cometido por recuperar, revisitar, rememorar el tiempo en el que se me presentó por primera vez la noción de las artes vivas. Puedo decir poco en relación con los hechos y más bien algo en relación con las sensaciones y percepciones de lo que se produjo en mi cuerpo, y podría atreverme a decir en el de otros que estuvieron en aquel momento. Quizás este relato parezca más una ficción de mi deseo que una realidad, o más una producción de mi imaginación que un sensato recuento de los acontecimientos. Quizás lo es. Pero lo primero que recuerdo fue que a mis oídos llegó un rumor de la constitución futura de un espacio que parecía ideal para personas que, como yo, no habían estado nunca satisfechas con la afiliación a alguna disciplina artística o que se ubicaban en una tensión cuyo costo era una situación constante de insatisfacción, por no encontrar la manera de acercar, articular, tejer, conectar mundos, y por el contrario, siempre convocados a elegir entre esos mundos, y en esta elección añorar siempre lo otro. Podría decir, sin temor a equivocarme, quizás con alguna excepción que no conozco, que la invitación a conformar lo que fuera la primera corte de la maestría en el año 2007 llegó a todos por el voz a voz. Más que noticia visible y pública, fue rumor contado al oído. Alguien cercano comenta sobre esta nueva plataforma de estudios y así, en reuniones de amigas, en encuentros casuales, en coincidencias de los cuerpos, en proyectos afines, es que el rumor de un extraño programa de estudios de posgrado se expande y va llegando a cada uno de los interesados. De alguna manera, para quienes participamos de esta primera corte, y creo que en muchos casos de las cortes siguientes, el deseo de hacer parte de una comunidad, y no hay la intención de la formalización o academización de los conocimientos, del título, por ejemplo, o ni siquiera el afán por profundizar y adentrarse en el campo, fue lo que nos llevó hasta allí. Me atrevo a decir que aquí que se trataba más bien de la búsqueda de una comunidad, y esa comunidad que buscábamos, que seguimos buscando, era una especialmente heterogénea y diversa, con la cual compartir y movilizar ciertas inquietudes relacionadas con un deseo por otras materialidades y modos de hacer pensar. Deseo y comunidad, o deseo de comunidad, más bien. Con inspirar desde la silenciosa clandestinidad o antes que aparecieran los nombres. Cuando pienso en este momento se me viene a la mente la película Conspiradoras del Placer del cineasta checo Jan Spangmajer. En este film, lleno de sonidos que producen más sensaciones que sentido inteligible, en la que los personajes apenas se cruzan y cada uno en lo suyo enfoca su atención en la producción de objetos, performances y rituales eróticos, encuentro una potencia de comunidad similar a la que se produjo en aquel momento inicial de la maestría, cuando unos y otros iniciamos lo que podría llamarse el camino de descubrimiento de un encuentro posible, lo que podría llamarse una suerte de complicidad silenciosa, subterránea, clandestina,
que se reconoce en el cruce de caminos y que sin nombrarse desde los vínculos relacionales familiares, aplica la mirada de soslayo, el roce de los cuerpos y el olfato como operaciones para el reconocimiento de lo común. Un común que no disuelve las singularidades, pero que las potencia y en colaboraciones dadas quizás solo por la pura proximidad de los intereses y la intuición o saber del cuerpo que empuja en la dirección de los contactos. Aquí quisiera mencionar que ese registro más táctil, más del olfato, más y no tanto del visual, creo que siempre ha sido como constitutivo del campo de las artes vivas, o una pregunta que he insistido siempre en volver, y es la pregunta por cómo salir del registro visual y su carácter o su necesidad objetivante, cómo salir de esa relación sujeto-objeto para entrar en otro tipo de relación, quizás más de subjetividades, ¿no? Entonces, bueno, los personajes de esta película, el estado febril, inquieto, atento a los encuentros, los tactos y contactos entre sus cuerpos y las materialidades con las que trabajan, la conexión de cada uno de ellos con su deseo, el deseo como metodología, modo de organizar, desorganizar en sus creaciones, y de otro lado la sospecha en las miradas del reconocimiento, miradas sostenidas intensa pero brevemente, huidizas y que detectan o intuyen alguna conexión de una comunidad que, aunque dispersa, existe y se olfatea, se presiente y anticipa. Me hace pensar en algunos detonantes para la creación que han sido propuestos desde sus inicios en el campo de las artes vivas, y también en una cualidad deseable en los procesos de creación que surgen allí. La plataforma material de la maestría, espacio institucional con infraestructura, bueno, hay que decir una infraestructura precaria en un contexto donde la educación pública ha sido fuertemente golpeada por las políticas neoliberales de este país, que ya probablemente ustedes conocen algo de esto. Y la plataforma inmaterial de la propia noción de las artes vivas en aquel momento, así lo recuerdo, nos brindó el suelo fértil para el encuentro, momento germinal que ya estaba abonado por las importantes indagaciones, creaciones de la compañía Mapa Teatro, que es, digamos, el grupo creador, gestor de la maestría y de la noción de artes vivas, y sus colaboradores. Quiero mencionar aquí a Heidi Abderhalden, Adriana Urrea, a Alejandro Restrepo, José Alejandro Restrepo, incluso a Víctor Viviescas, que son los gestores creadores de la maestría y donde esta noción apareció por primera vez. Propuso un suelo para una comunidad deseante. Me parece muy importante pensar aquí el campo de las artes vivas como una infraestructura, como una plataforma, como un espacio, como un campo, más que como una disciplina o una categoría disciplinar. Aquí quisiera mencionar un poco un suelo para una comunidad, ¿no? Entonces, aquí quisiera mencionar algo que escuché en algún video en YouTube cuando Paul Preciado, hace unos años, en una conferencia inaugural, daba inicio al segundo grupo del programa de estudios independientes del PEI en el MACBA, en España. Habló de una alusión, hizo alusión a una expresión de Paul Klee, que es el pueblo que falta. El pueblo que falta, que es una expresión que retoma más adelante Guattari de Félix Guattari de Paul Klee, y que según sus palabras refiere al pueblo que falta para hacer la revolución. Es un pueblo desterritorializado capaz de iniciar un proceso de transformación cognitiva, sensorial, sexual y política. Esto es un poco lo que dice en aquel momento Beatriz Preciado, era Beatriz en aquel momento. En este momento este pueblo no puede ser ni el proletariado ni el mito de la autonomía. Nada de esto puede responder a la llamada. Es un pueblo múltiple de mutantes, un pueblo de potencialidades que se encarna en hechos sociales, hechos literarios, en hechos artísticos, en hechos musicales.
Entender el campo de las artes vivas no tanto como un término, noción o nominación que ayuda a definir nuestras obras o prácticas y les da un marco identitario, haciéndolas familiares. Acercarse a esta noción no tanto con el interés por visibilizar y legitimizar los gestos y modos de hacer disidentes del sistema de pensamiento binario para incluirlos en este sistema, sino más bien imaginar siempre una plataforma móvil que permita insistir en la desestabilización, desterritorialización y fuga de lo conocido, sea lo que sea esto desconocido en cada momento. Un espacio para el encuentro, la escucha del deseo vital, y su pulso por materializarse sería para mí confiar en las primeras intuiciones, volver siempre a ellas para sostenerse siendo un espacio experimental y frágil. Es una cualidad común. Antes mencionaba que varias nociones asociadas al campo de las artes vivas comparten una cierta cualidad también latente en las palabras semillero y germinal. Este tono que es político y ético tiene que ver con una intención apuesta por sostenernos y sostener el estado de posibilidad de pliegue y despliegue y constante apertura en las producciones y prácticas artísticas y de la vida, la existencia, las preguntas existenciales, las prácticas existenciales. Las diferentes nociones que han ido surgiendo de la experiencia común han sido formuladas para problematizar, provocar, desestabilizar las maneras en cómo se ha pensado y hecho la creación artística. Hablamos de gestos por no hablar de obra. Hablamos de las secreciones, exhalaciones, rastros y huellas para invocar, convocar un cuerpo que no sea pura materialidad fija, cerrada en sí misma. Nos vuelve siempre una y otra vez la noción de cuerpo vibrátil, aportada por la pensadora brasileña Sueli Rolnik, para pensar, crear desde las sensaciones y fuerzas, más que desde las percepciones que nos remiten al repertorio cultural e histórico de representaciones, a lo conocido y a las formas. Nos atrae poderosamente la noción de preludio aportada por Giulia Palladini, cómplice de la maestría, como forma abierta que anuncia lo por venir sin desarrollarlo completamente. Siento que todas estas nociones comparten y se colaboran en el intento por no cerrar, no formalizar en exceso, de manera que la vida no pierda su posibilidad de asistir, afectar y hacerse presente, pero también actúan como operaciones para situarse en las tensiones y paradojas y proponer zonas de contacto entre el afuera y el adentro de las artes, lo material y lo inmaterial, lo productivo y lo improductivo, las formas y las fuerzas, lo acabado y lo inacabado, lo sensorial y lo perceptual, lo micro y lo macropolítico, la presentación, la representación, incitando al desplazamiento y la desestabilización de las estructuras que favorecen la jerarquización y oposición binaria y su contribución de estas oposiciones binarias al capitalismo cognitivo y productivista. La provocación de una apertura a la vida nos queda siempre y también hoy como tarea para insistir en nuevas articulaciones y conexiones. Novedosos vínculos que respondan a los cambios que los tiempos traen. Intuyo que hoy se nos plantea una apertura más allá de lo disciplinar, incluso de lo indisciplinar. La maestría desde el inicio, incluso en un texto inaugural de la noción escrito por Rolf Abderhalden, insiste en la noción de lo indisciplinar, más allá que no es la noción de lo interdisciplinar, sino una noción que se desplaza, que desplaza la propia noción de disciplina artística. Me parece importante señalar que en los tiempos actuales, es decir, después de una pandemia, después de habernos sido como confrontados, haber sido confrontados con la inminencia y el riesgo de la propia vida, creo que el desplazamiento del foco de las artes vivas empieza a sentirse como más poderosamente, insistiendo más, quizás más hacia la vida. Estos tiempos nos invitan a implicarnos, a hacer con, desde, entre, y menos a hacer sobre o a hablar sobre una comunidad, sobre un tema, sino implicarnos, a realizar un desplazamiento enraizado en un pensamiento nómada
que incluso nos lleve a mover lo que ha sido el corazón centro de las artes vivas, que ha sido el arte, para aventarnos a vivir situadamente y desde allí articular las creaciones que pulsen, empujen, insistan en germinar y materializarse. Bueno, ese es el texto. No sé, Pau, Tica, si quieren quizás conversar un poquito sobre este texto, no sé, para empezar a conversar un poquito y ya después más adelante quizás mostrarles ese PowerPoint como que un poquito es más concreto sobre hace apertura a ciertas nociones de manera más concreta. Quizás, bueno, invitar a todos que enciendan sus cámaras y también, nada, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo, lo que sea, pues creo que podemos empezar por ahí. Muchas gracias, Sofi, por ese ejercicio de tratar de aunar todas las cosas que hemos estado charlando también y de proponer este relato para hablar sobre este término que, pues, para empezar, es una de las cosas que nos reúnen, ¿no? Por ahora, acá en las mesas, este término, esta denominación, este espacio, este territorio deseante de las artes vivas. Pues sí, vamos abriendo el micrófono, la charla. ¿Quién quiere? Podemos poner, si quieren, por el chat, vamos tomando turnos. Si alguien quiere comenzar. Quizás tal vez como comentar, porque un poco creo que se me quedó un poco abstracto el asunto, pero quisiera comentar pues que como hacer unas puntualidades, que creo que es importante siempre, estas genealogías que, que conectan un poco los tiempos y también dan, eh, no sé, como reconocimiento a las personas que han sido gestoras, creadoras de espacios tan importantes, ¿no? Entonces, comentarles que pues la noción de artes vivas es una noción que acota el maestro Rolf Abderhalden, que es un maestro muy reconocido, em, que funda la compañía Matpa Teatro, hace más de 40, creo ya más de 40 años tiene esta compañía, o 30 y pico. Es una compañía pues que ahonda en los terrenos interdisciplinares, transdisciplinares, que es política, que tiene una apuesta política muy interesante, más allá de ideologías o de movimientos políticos. Eh, son ellos, son ellas quienes crean, fundan la maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional en el año 2007 y también son quienes conciben esta noción o la sacan a la luz, son quienes la hacen germinar, hablando también un poco en los términos de este semillero, son las que abonaron un terreno de muchos años a través de sus prácticas y de un modo de afrontar la creación que tiene que ver más con el pensamiento creación, como una manera de hacer pensar, de que se distingue mucho de las otras maneras de crear que habían estado por mucho tiempo institucionalizadas, ¿no? Esto sucede por allá en el año 2007 y, y bueno, la maestría surge como para dar un espacio para la reflexión y para, como lo decía en el texto, yo creo que para conectar una serie de, de singularidades que rondaban por ahí un poco perdidas, extrañadas, sintiéndose extrañas en sus propios contextos, en sus propias, digamos, cajitas disciplinares y es en la maestría donde aparece como este escenario por primera vez, como visiblemente, ¿no? Sin en ese momento lograr tampoco una visibilidad muy amplia, ¿no? Es importante como mencionar esto para iniciar, dar un poquito. Otra cosa importante de decir, que es quizás una reflexión que me ha venido más adelante, es que
pues la maestría, el concepto, la noción de artes vivas surge en un país atravesado por la muerte y por la guerra, ¿no? Este país, Colombia, es un país que lleva más de 60 años en guerra, que apenas hasta ahorita está viendo una posibilidad de salida y siento que también surge de alguna manera en respuesta a esos escenarios de muerte que tan habituales, tan naturalizados, tan cotidianos de esta región del mundo, ¿no? De este país. Más que una pregunta es, bueno, sí, también es una pregunta como tú ves esto, Sofía. Ahorita en la convocatoria que se ha dado con este grupo tan diverso que está ahora, quizás muchos están preguntando y no se animan a decir, o tal vez no, yo nomás estoy pensando que es así, cuáles son esos puntos de encuentro, ¿no? Entre esta comunidad de artistas, de gente que sí está dentro del arte y gente que no se nombra desde ahí, y gente que tal vez se nombra desde otros espacios, pero que nosotros hemos como encontrado algunas similitudes, ¿no? Algunos puntos, como les decía al inicio, pero tal vez sí desde tus palabras, mm, como ese pensamiento de cómo puede abarcar toda esta idea de artes vivas en estas otras esferas, ¿no? Porque aquí hay gente desde geólogos hasta activistas, entonces como quizás muchos se están preguntando como qué estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces pensando cómo se puede hacer este entretejido y cómo las artes vivas pueden ser, como tú decías, esta plataforma para que estas cosas empiecen a mezclarse. Em, yo creo que sigue siendo muy interesante como acercarnos a aquello que no se puede nombrar, como em, eso que es más una sensación, una intuición. Creo que ese lugar, incluso que es difícil poner en palabras, em, es quizás como el lugar desde el que yo pensaría que es deseable juntarse, ¿no? Ya no desde saber, digamos, no desde poder nombrar, sino justo desde ese lugar eh, de lo, de lo que resulta difícil de definir, de lo que, digamos, no alcanza a caber en algún terreno o algún concepto, alguna noción conocida. Entonces, eh, creo que eh, un poco eso tiene que ver quizás con una especie de extrañeza, como de unos caminos extraños, raros, em, que no se ajustan, que son disidentes de campos disciplinares, de disciplinas artísticas o incluso de prácticas o saberes que tienen ya como una suerte de estructuras más claras, alineadas con ciertas reglas o digamos, como que se pueden identificar. Yo creo que es el lugar de insatisfacción, de malestar con alguna categoría, es un lugar muy interesante para iniciar el encuentro de esta comunidad, diría yo. Es decir, porque el campo de las artes vivas no es una disciplina artística, no es una categoría disciplinar, entonces siento que es más como en ese sentido
es más como un lugar que te permite un desplazamiento necesario en la práctica singular de cada quien. Creo que es un espacio de posibilidad para desplazar la propia práctica por una necesidad, una urgencia, una intuición, probablemente aún imposible de ser nombrada, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo pareciera que no tiene como mucha asidera, pero precisamente es mi invitación, es a sostener ese vértigo de lo que no se puede, eh, que está como en ese lugar muy, muy intangible, muy inacible, muy... sí, que no se deja capturar, pues. Y creo que sostenerse ahí es una de las aventuras, de las propuestas, de las invitaciones que hace el propio campo de las artes vivas. O sea, de hecho, creo que ese aporte que hace la vida allí tiene que ver con eso, como en, en insistir en no estabilizar, ¿no? Y en no fijar. Entonces creo que esa es como una intuición que creo que me parece muy importante señalar. Ahora también hay unas otras, digamos, esa disidencia de la que propone el propio campo, no es solo una disidencia a la disciplina, a una disciplina artística, por ejemplo, sino, sino es una disidencia a ciertos modos de vida, ¿no? A ciertos modos de vida que son como los, eh, los que se han implementado, a los que los que nos hemos tenido que bancar en los procesos de educación, de formación. Es una disidencia política y ética a ciertos modos de vida, ¿no? Modos de vida neoliberales, capitalistas, con exceso de insistencia en el exceso de producción, de formalización. Creo que sí existe de alguna manera como esa rebeldía, como esa necesidad de salir de esa intuición de que por ahí no es, entonces este es un buen lugar para estar, ¿no? Un campo, un campo para explorar, ¿no? Ahora, yo traía a colación esta película de Conspiradores del Placer, que se las recomiendo que la vean, es porque me parece siempre que aunque estos espacios empiecen a tomar más fuerza, más visibilidad, más forma también, siempre podamos volver a ese estado donde todavía no definimos, no nombramos, no estabilizamos. Y ahí encontramos, digamos, la potencia de siempre un nuevo pliegue, un nuevo despliegue, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, ese mirarnos con extrañeza, a pesar de ser conocidos, ese nunca familiarizar la relación, ese mirar con sospecha, ese mirar un poco con complicidad, pero al mismo tiempo con extrañeza, me parece que no solamente es una invitación a que los raros nos encontremos, sino que nos sigamos mirando raro, por decirlo de alguna manera. Sigamos insistiendo en extrañarnos, ¿no? En sostener esos estados de extrañeza, de rareza que son tan poderosos, ¿no? Para la creación. Creo que Elena tiene una pregunta o un comentario. Hola, Sofía, gracias. Primero, si mi audio está bien, por favor, me dice. Sí, sí, te escuchamos. Y bueno, primero, gracias por ese pantallazo. Y me gusta, me convoca, me remueve cosas, nombra cosas que yo quería nombrar, pero no sabía muy bien cómo. Intuía, y cuando lo pongo en palabras, no es suficiente. Tengo una relación bastante difícil con las palabras porque tengo una formación de antropología. Por eso me gustó mucho también el texto de que es una voz, porque es etnografía en profundidad, pero una etnografía en primera persona. Así que este caminito por el borde, por el vértigo, de tratar de superar
este paradigma, porque es un paradigma de tener siempre una explicación certera para esos muchos algo, de buscar, no sé si la palabra si quieres buscar, de indagar, de percibir, lo que está ahí y decirlo, esto significa y tiene un sentido, o sea, la unicidad de algo. Me convoca, me da vértigo, pero también me genera una pregunta dentro del marco de esto de las artes vivas, que nace en un contexto bien necesario de buscar otras formas, ¿no? De un contexto, como decían, de guerra, de profunda violencia, y la violencia radica en nuestro cuerpo y es muy fuerte cómo se corporaliza. Y es cierto que hay un sistema que no nos enseña a nombrar, pero que también despierta en mí una inquietud respecto a esta indagación constante, esta extrañeza permanente, cómo permita desarrollar una textura, una epidermis entre nosotras, nosotres, para tejernos y conectarnos. Porque si no, siento que podemos caer en ese posmodernismo exacerbado que nos aísla en lugar de conectarnos. Nos deja con que no hay ninguna certeza, entonces dejamos de buscar porque al fin y al cabo no hay ninguna certeza. Y yo percibo aquí toda una potencialidad de nunca darnos por vencidas, pero no porque tengamos que llegar a un fin, sino porque el camino es la búsqueda. Y es una búsqueda honesta, es una búsqueda transparente, es una búsqueda de yo no sé nada y qué, yo no produzco nada y qué, pero estamos, existimos, somos, permanecemos. Entonces, eso como desde esta textura, desde esta sensibilidad quizás vamos encontrándonos, vamos generando algo entre un nosotros, nosotres. No sé si he podido articular bien, estoy bien dispersa. Gracias, Elena. Bueno, yo cuando me haces esa pregunta, creo que pienso mucho en un texto que siempre me ha acompañado de Sueli Rolnik, que es una cómplice importante de la maestría, que ha venido aquí a Colombia muchas veces, que ha sido como, hemos visitado mucho sus textos. Tal vez algunos de ustedes le conozcan. Ella siempre propone esta idea, esta noción de habitar la paradoja. Y, y ese habitar la paradoja no quiere decir como renunciar a las formas, ¿no? Sino precisamente sostener esa tensión entre lo que ella llama fuerzas y formas, es decir, eso que aparece quizás en ese primer acercamiento al mundo desde la sensación, desde lo que todavía no se puede nombrar, lo que no remitimos inmediatamente con una cartografía, un repertorio de representaciones conocido, pero no es para quedarse allí necesariamente, en ese estado informe, en ese estado como de apertura del cuerpo y de recepción, digamos, de recibir y de escuchar las fuerzas de la vida, sino ella plantea ese segundo momento, un segundo momento, que es el momento de cuando aparece esta necesidad de la creación, de una creación cultural nueva, pero que ya no responde necesariamente a lo y por eso surge, digamos, surge la necesidad de crear un nuevo posible. Ella lo menciona así. Entonces, ese habitar la paradoja me parece que es una clave importante, ¿no? Cuando ya estamos, digamos, de alguna manera
un poco en lo que Suel insiste, que también creo que la mayor parte de las operaciones o de las nociones de la maestría insisten, es en no llegar tan rápido a la forma, en evitar un exceso de formalización, en retardar esa aparición, porque cuando lo hacemos probablemente lo que pasa es que es que lo que hacemos es remitirnos a lo ya existente, ¿no? Y ahí los procesos, la creación un poco se limita. Entonces creo que, eh, y también un poco este interés por volver a esa microsensorialidad, a ese cuerpo vibrátil, a ese recibir el mundo en cuanto a fuerzas, tiene que ver con el hecho de que la balanza se ha ido casi que totalmente para el otro lado. Vivimos en un mundo donde muy rápidamente ya se produce mucho, donde de alguna manera todo lo conectamos, nos alineamos con, con lo conocido, nos alineamos con la educación que nos han dado, con el sentido de las cosas, ya no lo aperturamos más, y creo que justo en esa desbalanza es que la maestría y también, como digamos, el campo de las artes vivas insiste en volver a ese lugar. Y por eso siento que es como un volver a una primera vez, porque la primera vez suele ser así. No sabemos qué es, pero lo vivimos intensamente, ¿no? Las primeras veces suelen ser ese estado de experimentar la vida antes de saber de qué se trata, ¿no? Antes de poder decir esto es esto o aquello. Entonces creo que ahí, y creo que eso conecta, ahora en tu pregunta sobre la comunidad, esa comunidad, creo que, creo que justo ese estado de apertura a las fuerzas de la vida es lo que puede mantener conectada a una comunidad. Es eso, ¿no? Justamente como sí, como incluso podríamos decir que en las relaciones afectivas suele pasar que se arruinan cuando ya todo se estabiliza. Lo que mantiene vibrante, como la conexión, el vínculo, el afecto, es probablemente ese estado vibrátil, ¿no? Ese cuerpo vibrátil, pero en esa tensión constante que es casi entre las fuerzas y las formas, entre llegar a, a formas que nuevamente se deshacen o nuevamente se pliegan o se despliegan, creo que hay una importancia, ¿no? Algo así, podría decir. Me haces pensar en un texto también de Sueli que se llama Una nueva suavidad, justo en lo que decías del riesgo de este posmodernista. Ella habla de no sé si han visto esta película de Blade Runner, que es una película mítica, donde justo aparece esta figura de los replicantes, ¿no? Que no son humanos, tampoco son exactamente máquinas, porque ya tienen como esa capacidad de sentir. Entonces ella justamente propone un otro lugar que no es el lugar de la desterritorialización ni de los célibes, de los célibes solitarios y tampoco el lugar de en exceso territorializado. Y ahí pone el ejemplo de Ulises, ¿no? Y Penélope, como esta relación muy problemática, ¿no? Entre sí, como un poquito esta idea de buscar otras maneras, más cerca quizás de los replicantes, que no están renunciando a la posibilidad de la construcción de afectos, de los lazos afectivos, de los vínculos, pero tampoco están en la territorialización
en la marcación ni en la fundación de territorios para limitar, digamos, y hacer del otro la propiedad, ¿no? Un poco por ahí va el asunto. Quisiera tomar la palabra. Adelante. Gracias. Sofía, muchas gracias por tu lectura y tus reflexiones. No sé muy bien cómo ordenar esto que voy a decir, pero bueno, ahí lo digo. Me parece que quisiera como conflictuar un poco. A ver, en relación a esto del capitalismo cognitivo-cultural que mencionaste, me parece que cómo hacer para que la noción de artes vivas no sea justamente, o sea, no llegue a ser una nueva marcación de territorios, en el sentido de que me pongo a pensar ya desde hace un tiempo cómo la aparición de este concepto, para hacer un poco de justicia con la historia de las artes rupturistas, digamos, no nombra lo nuevo por venir, sino nombra los procesos que ha venido a través de la historia, como, no sé, el medimiento de la performance a finales de 1800, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Que no es que ahora que se creó, además muy recientemente, ¿no? Se acuña este concepto de artes vivas en 2007, es como que a partir de ahora va a haber esto, ¿no? Como unas nuevas maneras de hacer que rompen un conservadurismo, ¿no? Un cierto conservadurismo de las disciplinas. Siendo que esto ya ha pasado en la historia, ¿no? Ha pasado una y otra vez, ¿no? Justamente estas rupturas hacen que se vayan como creando nuevos campos de hacer y también cognitivos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, esto nace en Colombia, sí, muy concreto, pero a nivel Latinoamérica desde el 2000, y yo creo que también porque ha habido como una especie de flujo de teóricos y teóricas y filósofos y filósofas que han empezado a circular entre los artistas, sobre todo hablo desde mi campo, que son las artes escénicas, y yo he estado en Chile estudiando 10 años. Ha venido mucha gente de Latinoamérica a dar clases y seminarios allá, de Argentina, Brasil, Uruguay, gente muy inteligente y que habla de todos estos conceptos que tú mencionas, ¿no? Como pedagogías deseantes, la territorialización, lo que no está cerrado y lo que está abierto, lo acabado, lo inacabado, lo sensorial, lo perceptual, o sea, son cosas que ya se han hablado, ya se han creado metodologías, pero no se han nombrado como artes vivas. Entonces, en ese sentido, no sé si es que ustedes han podido tener el cruce con gente como, por ejemplo, Silvio Lang, Florencia Martinelli, Carolina Silveira, Jofi Adeiro, Daniela Marini, Lucía Russo y Marcela Levi, y la misma Marie Bardet, ¿no? Han estado trabajando en metodologías que rompen, en este caso específico, las maneras de hacer de las artes escénicas, ¿no? Y eso por decir en ese campo, o sea, no quiero entrar imagino que ha pasado un montón con las artes y las nuevas tecnologías, o cómo ha sucedido eso de un modo muy brutal desde los años 50, 60, 70 en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener un poco como de ojo, ¿no? Justamente para que la noción de artes vivas no sea una marcación de un nuevo territorio, ¿no?
nombrar. Yo hago artes vivas y por lo tanto soy, no sé, disidente, no por decir una palabra. Y tú no haces artes vivas porque haces tu disciplina, no sé, o haces teatro, o haces danza, o haces música, o haces tal. O sea, cómo poder también, que es muy difícil, todavía borrar los bordes y las fronteras de la misma noción de artes vivas. Bueno, no sé si es un poco enredada, pero ahí lo lanzo, ahí lo lanzo. ¿Qué dices tú, Sofía? No, yo pienso que tienes con toda la razón. Es decir, justamente creo que el campo de las artes vivas y esta noción aparece sumándose a muchas otras, ¿no? Que vienen a hacerlo, creo que algo muy similar y es como insuflar vida, como movilizar, como cuando hay un estado de agotamiento, de desgaste de, de, de las prácticas artísticas, en este caso. O sea, yo creo que eh, lo que resulta muy interesante es que justamente la misma noción se puede prescindir de ella, ¿no? Puede aparecer otra o puede, incluso creo que muchas de las personas que hacemos artes vivas no nos llamamos artistas vivos o artistas de las artes vivas, sino nos llamamos, yo misma creo que pues me vinculo, sigo siendo, bueno, ya no porque ya no sé ni lo que soy, pero de alguna manera siento que yo me he nombrado siempre desde como artista interdisciplinar, pero también me he nombrado como coreógrafa, también me he nombrado como bailarina. No he tenido nunca problema con prescindir de mi disciplina artística, o sea, no. Creo que ni siquiera el objetivo o el propósito del campo es deslindarse de lo disciplinar, es tal vez indisciplinar ciertas disciplinas que ya están como muy fijas o que están muy que se han estabilizado demasiado, ¿no? Pero creo que no es como ese no ha sido el propósito, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante porque, pues casi que en muchas ocasiones aparecen de nuevo las formas identificables, por ejemplo, de un concierto o de una coreografía o de una pero allí lo importante no termina siendo si a esto lo podemos llamar música o no, sino casi que es más el modo de hacer, la cualidad de hacer que la forma o el formato, lo que, a lo que sí, en lo que ha insistido el campo. Y creo, sí, digamos, justamente en la maestría invitamos a Marie Bardet porque había como unas conexiones muy tremendas. En nuestras conversaciones hablábamos un poquito del lugar desde el cual ella nombra el gesto. Es bien, se acerca a la manera en como en la maestría nombramos gesto, que tiene que ver, es como gesto para no hablar de obra o gesto para, para insistir en otras maneras de producir que no sean obras. Y Marie Bardet habla de gesto para no hablar de cuerpo, ¿no? Para no insistir en el cuerpo como la única manera de acercarse al cuerpo. Entonces, es muy interesante porque no necesariamente ni ha sido así, creo, y creo que es importante justamente conversarlo para reiterar en ello. El campo de las artes vivas no niega las otras maneras en como los otros nombres, las otras nominaciones, pero sí hay unas singularidades en el campo, digamos, en la manera en cómo sucede, en la manera en cómo, las metodologías, las estrategias, sí, los procedimientos. Sí se han instaurado y siguen cambiando, pero sí se han instaurado unos procedimientos que vienen como, han sido
que son propios del campo de las artes vivas y que pueden parecerse muchísimo a otros y a otras maneras de hacer y pueden ser muy parientes. A mí me gusta mucho la idea de seguir en esta idea de parentescos, ¿no? Incluso insistir en que no necesariamente la noción no tenga su propio tiempo, ¿no? Ya después quién sabe cómo aparecerá de otra manera. Justamente yo me he estado preguntando mucho si con lo que ha pasado con la pandemia, en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando aquí en Colombia particularmente, de este cambio de gobierno, que es este cambio histórico, ¿no? Nunca en Colombia habíamos tenido un gobierno de izquierda. Nunca. O sea, esto es realmente histórico, ¿no? El hecho de que haya por fin aparecido el informe de la Comisión de la Verdad, qué va a pasar con nuestras prácticas, ¿no? En este nuevo momento, en esta nueva situación histórica. Y ahí tiendo a pensar mucho que nos vamos a alejar quizás cada vez más de las prácticas artísticas para acercarnos a otras prácticas, ¿no? Vamos a desplazarnos, ¿no? Y ahí quién sabe hasta dónde aguante la propia noción de artes vivas. O sea, creo que no defender la noción es parte de de la invitación que hace la propia. Y creo que eso un poco desde el inicio, el maestro Rolf decía un poco eso, esta es una provocación como muchas otras, o sea, como ha sido necesario históricamente volver a provocar, volver a movilizar, volver a desestabilizar, ¿no? Silvio Lang es una de las que queremos traer, también está en la lista de personas que queremos traer por acá. Creo que Tatiana quería preguntar algo. ¿Puede ser? Antes, si es posible, solo hacer como una colita de lo que acaba, bueno, de lo que decía Malena y un poquito hablaba Sofía también. Han habido muchas paradojas en el momento de afrontar este proyecto, ¿no? O sea, pensábamos en algún punto que las invitaciones y la convocatoria que hemos abierto iba a llegar a unas ciertas personas que consideramos tienen unas prácticas que podrían estar inscritas, adscritas, lindantes, colindantes con este terreno de las artes vivas, con este espacio de pensamiento que es como más que nada como lo vemos, ¿no? Y pensamos que podría ser interesante encontrar esta complicidad. Viene sobre todo de esta intuición de querer juntarnos a pensar, ¿no? Pero sí, efectivamente, en algún punto decíamos, ok, vamos a nombrarlo desde ese lugar de las artes vivas, sin necesidad de que definitivamente quizás ese no es el nombre que para nuestro territorio, para lo que está ocurriendo en este espacio, se llame así, quizás es otra cosa, ¿no? Entonces, también un poco, pues la invitación de Ana Sofía venía como desde narrar cómo te cuento aquello que ocurrió sin necesidad de contarte cómo se hace, ¿no? Sino más bien contándote cómo es que se hace, cómo se hace ese proceso para poder contarte algo que viene como de un origen, ¿no? Entonces, creo que sí, me gusta mucho la posibilidad de saltarnos esta palabra, pensar que no es buscarle un territorio a las artes vivas, que era quizás una de las cosas con las que yo estaba empezando, digamos, estas mesas, buscarle un territorio a las artes vivas, pero quizás no es eso, tampoco es más bien, no sé, quitárselo, no sé, es bien interesante situar esta pregunta también en territorio boliviano, en donde seguramente muchas de estas prácticas ya se han venido dando sin necesidad de llamarse así, ¿no? Que esa ha sido siempre una de las charlas más fuertes que hemos tenido con la TICA al ir pensando este espacio. Eso, Tatiana. Hola. Hola. No, yo primero creo que me parece muy lindo, no encuentro una palabra más que eso, bello, el comenzar con una práctica de escucha, ¿no? El que hayamos comenzado dando este espacio de escucha
y sobre todo de tu testimonio, ¿no? Lo unía mucho con el texto previo que nos enviaban. Yo lo sentí como tu testimonio, como una articulación de tu experiencia con las artes vivas, con todo esto que nos viniste contando. Y a mí me parece eso muy interesante, ¿no? Que más allá de habernos planteado un texto que habla acerca de los testimonios y de la articulación de nuevas escuchas, también creo que es lindo que hayamos iniciado con una práctica de esto, ¿no? Que para mí fue también una experiencia de permitirle al otro articular su experiencia, permitirle al otro decir. Eso por un lado me parece súper, súper bello, ¿no? Y en esta práctica de escucha yo me ponía a pensar en muchas palabras, en muchas frases, como lo que recién hablabas de Sueli Volnik, ¿no? Habitar la paradoja, el deseo como metodología. Y me ponía a pensar en lo importante que son estos enunciados que casi suenan a imposible. Creo que eso es lo que mantiene vivo también el discurso de lo que hacemos. Enunciar estas formas que tienen un aire, tienen una fuerza de imposible, de improbable, casi de irreal en muchos casos, porque creo que son las articulaciones del lenguaje que activan ciertos llamados a la rebeldía y a la intención, ¿no? Que creo que eso es importante, la intención que para mí es el inicio primo de un gesto también, pero que a la vez retardan la forma, ¿no? Estos imposibles que son enunciados retardan también la forma. Y tal vez en este espacio se crea ese estado de fuerzas también, de sentires, que para mí es muy importante, ¿no? Que como formas de mantener vivo el discurso, de mantener conectado y en relación con otros el discurso. Es un poco acerca de la escucha, ¿no? Como experiencia de tu testimonio y de todo esto que nos viniste hablando. Un poco de esto que mencionaba Tika también acerca de que somos de distintas profesiones, que no todos somos artistas. Yo me ponía a pensar en ese momento que al final el ser artista, el ser abogado, el ser antropólogo, son de alguna forma ficciones políticas, ¿no? Y de alguna forma ficciones políticas que ya tienen sus narrativas establecidas también desde algunos sistemas de poder, desde algunas formas de hacer y de ejercer poder. Y creo que más bien estos espacios son, ¿cómo decirlo? Creo, ya lo decía Walter Benjamin, ¿no? Que la habilidad más política que tiene un artista es la de abandonar su estatus de artista. Y creo que estos espacios nos devuelven a esos lugares políticos de abandonar estos estatus, ¿no? Y de hablar y repolitizar muchas cosas en el sentido de crear nuevas narrativas. Porque tal vez es un poco eso, ¿no? Siempre estamos luchando por la soberanía de nuestras narrativas. Tal vez independientemente entiendo por lo que tú también decías hace rato acerca de esto, tal vez son esos espacios en los que juntos practicamos el retener la soberanía de nuestras narrativas, más allá de las narrativas políticas ya establecidas. Creo que eso me parece importante. Y un poco acerca de lo que decían recién Paulina y hablaban acerca de las artes vivas, yo creo que para mí las palabras exceden sus contenidos y a la vez los contenidos exceden las palabras, ¿no? Tal vez nuestro lugar es el del exceso,
más allá de cuestionarnos la palabra o su contenido. Para mí, de alguna forma, nuestro lugar es el exceso, renovar los excesos, rehacer excesos, no sé, repensarlos, desearlos, crearles nuevas intenciones, no sé, para mí va por ese lado este pensar, el cómo nombrarnos o el pensar en las palabras, ¿no? Porque tal vez se trata un poco de eso, ¿no? Exceder las narrativas ya establecidas y crear soberanía sobre las narrativas que nosotros queremos, ¿no? Sí, me haces pensar en esto de las ficciones políticas, que me parece muy interesante. Curiosamente, entre el despojo y el exceso, hay también como una tensión y como una reciprocidad que para mí tiene mucho sentido en esto de las ficciones políticas que mencionas. Pienso mucho como en eso primero con lo que uno se nombra a sí mismo, que es el lugar eso que uno dice que hace, yo hago tal cosa, esto es lo que yo hago en la vida, ¿no? Normalmente en ese ejercicio hay un requerimiento de definición, ¿no? Y, y un poco lo que el ejercicio que yo reconozco en la maestría, que es como el espacio, digamos, de construcción de los procesos de creación en el campo de las artes vivas. Lo que ha aparecido mucho es como una necesidad de proliferación, así como de exceso, de posibilidades de la propia subjetividad, es decir, de nombrarse no solo como, incluso desde el propio, digamos, acudir al biografema, acudir a la biografía, también ha sido como una insistencia para desmantelar ese único lugar desde el cual nos nombramos cuando llegamos a un campo de estudios de las artes, ¿no? Entonces yo lo que hago es esto y me nombro de esta manera y empezar a desplegar toda esa posibilidad de la propia subjetividad, incluso en un ejercicio constante de despojarse y excederse, ¿no? Me excedo en mi multiplicidad, en mis múltiples posibilidades y me voy despojando de ciertos nombres, de ciertas maneras de nombrarme a mí mismo, a mí misma, de decir, estos son los nombres que tengo, son tantos y tantos que en esa posibilidad de nombrarse a sí mismo empieza a haber también un despojo de ciertas cosas, ¿no? De ciertas maneras de nombrarse que suelen ser más genéricas o que suelen ser más desde esos territorios conocidos, ¿no? De los como conocemos que nos nombramos, ¿no? Empezar a excederse, como tú dices, es también una posibilidad de despojarse de ciertas maneras de nombrarse para entender nuevas maneras de nombrarse o las múltiples maneras de nombrarse a sí mismo. Y ahí pueden aparecer muchas de esas ficciones políticas que tú mencionas. Creo que eso es un ejercicio muy interesante. Creo que María Laura. Hola, buenas noches a todos y gracias, Sofi, por semejante introducción. Gracias por estar aquí con nosotros también. Un placer. En relación a lo último que se está hablando, yo me ponía a pensar también cómo repensar la temporalidad, ¿no? Porque igual, por ejemplo, esta idea lineal de decir aquí comienza esto y aquí termina, a mí me resuena, claro, para mí este es un espacio, repensar justamente eso, ¿no? Y es una forma, como dice la Adriana Guzmán, de descolonizar la temporalidad también, ¿no? En Bolivia, en nuestro territorio, en los territorios andinos, se habla de esto también.
de cómo construir relatos que no sea una historia universal, sino multiversalidades que se conectan, ¿no? Ahí hago conexión, digamos, a esta idea de red, de relatos que suceden a la vez y que parece que no pasan porque pareciera que solo hubiera un punto de inicio, de partida y un punto final, y todo avanza en una línea recta, ¿no? Y esto lo hablo en relación también al pensar crear, ¿no? Desde la construcción de la historia, que nos creemos pensar en una sola versión, ¿no? Hasta nuestra linealidad al pensar crear, ¿no? Y cómo también intentar trabajar desde esta otra temporalidad que existe aquí entre nosotros, digamos, y que ahora mismo está sucediendo, ¿no? Bueno, en esta posibilidad virtual también que se ha dado, ¿no? Incluso en cambios horarios que suceden en vidas personales, en relatos personales, en historias que suceden a la vez, ¿no? Esto me parece también el lugar de repensar esto, no solo, claro, ir más allá de lo territorial, digamos, el territorio o la clasificación, porque también son, para mí, como estructuras, digamos, establecidas desde un lugar más heteropatriarcal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde sucede todo desde un solo relato. Eso es lo que me venía pensando desde la intervención de la Male también, ¿no? Como repensar cuántas prácticas hay en el mundo en relación a esto y cuántas se conectan sin darse cuenta, ¿no? Y cómo se conecta la creación, el pensamiento desde la posibilidad también de atravesar, como tú decías, muchos lugares, ¿no? Hay muchas definiciones y en muchas temporalidades y en muchos momentos yo me puedo definir como algo, que eso cambiará mañana, seguramente, ¿no? Porque al menos en mi búsqueda no está lo estático, sino está lo que fluye, ¿no? Y esa temporalidad siento que es lo que más hace algo estanco que se establece y establece una tradición, ¿no? Lo lineal, lo conservador, lo que no puede romperse, digamos, es algo estanco. Entonces, ¿cómo generar esas grietas dentro de estos lugares para generar más bien un tránsito, ¿no? Y eso creo que también estaría chala como pensar la temporalidad desde estos lugares. So. Sigue Camila. Qué bueno verte. Más yo, Sofi, te mando un beso. Y Lindo, que estoy súper contenta de verte, de estar aquí. Bueno, ya solo acabo de pensar cuando dabas toda este recorrido, tú que estás tan cerca además del origen, de donde se ha empezado a esparcir este campo, esto que se ha ido armando y que sigue sin definirse y está buenísimo que sigamos en ello. Se me ha venido como que este espacio, este campo, donde podemos desplazar nuestras prácticas, donde podemos despojarnos o desbordarnos o excedernos o todo eso, y que atiende quizás a un llamado más desde la intuición, está como siendo guiado por un campo cognitivo colectivo. Entonces, siento que quizás ahí hay una diferencia entre cómo antes el proceso del pensamiento-creación era bastante más individual, al menos desde mi experiencia y desde la percepción que tengo sobre las artes en general, bastante más individual. Y este campo de las artes vivas abre este espacio que es como un estado de escucha, la invitación a un estado de escucha para conectarse a este campo cognitivo colectivo. Entonces respondemos a afectos de ese campo que no podemos nombrar porque son sutiles, pero sí quizás en este espacio de las artes vivas nos permitimos
permitimos que eso nos atraviese en nuestras prácticas, en nuestros gestos, si se manifieste, ¿no? Entonces, nada, eso, que me ha parecido muy lindo darme cuenta ahorita que hay realmente un desplazamiento de un pensamiento creación individual a este otro campo que es como estar más atento a algo colectivo. Por eso también entiendo cuando dices que las prácticas a continuación en Colombia, no sé hacia dónde irán a derivar, porque el campo colectivo igual va a estar afectado en este lugar tan político y tan necesario también para una transformación, no sé. Eso. Sí, muchas gracias por eso que dices, Camila, y también María Laura. Yo pues quería decir sobre el asunto de las temporalidades que me parece muy, muy interesante. Digamos, creo que justamente esta posibilidad de pensar, crear y asumir el tiempo desde otras propuestas, por ejemplo, el montaje, como una posibilidad de salir de la linealidad del tiempo, o como esta relación quizás que me parece que ahora yo la siento muy presente, en este momento siento muy presente como una relación donde las temporalidades pasadas, presentes y futuras empiezan como a generar como unos encuentros que son realmente los productores de la creación. Es decir, estoy un poquito enredada, pero quiero decir que, por ejemplo, en la maestría, para mí ha sido muy importante pensar, por ejemplo, que el gesto no es una cosa que surge de un tiempo presente inmediato. El gesto finalmente es algo que surge de un tiempo quizás de las profundidades del tiempo. Esta es una frase muy bonita de Rilke. El gesto quizás es aquello que surge desde las profundidades del tiempo. El gesto está vinculado probablemente con una raíz, con un origen, con una temporalidad, incluso podría pensarse como ancestral, pero al tiempo, ese gesto que se produce desde esas profundidades del tiempo, desde un pasado quizás más lejano de lo que nuestro consciente puede asimilar, al tiempo se conecta con la imaginación, con la posibilidad de un futuro posible, ¿no? Entonces, este encuentro de tiempos, el tiempo pasado, el presente, el futuro, que no es posible desde una concepción lineal, que necesariamente debe de desplazar de esa concepción lineal, empieza a proponernos unas conexiones que nos abren la pregunta del tiempo, nos expanden la noción de presente, por ejemplo, nos expanden la noción de presente a una noción de un futuro posible y una noción de un pasado, ¿no? Creo que ponen en relación tiempos que desde una perspectiva lineal no son posibles de poner en relación, ¿no? Y creo que ahí hay también ahí hay una cosa que, pensando un poquito en en cómo en las artes vivas es muy común que aparezcan trabajos que nos hablan de futuros posibles, que incluso nos remiten a ficciones, ciencia ficción o maneras de hacer, de máquinas extrañas que están situadas en un futuro, y al tiempo ahí cerquita de la mano aparecen todas estas prácticas ancestrales, estas prácticas que están conectadas con unas tradiciones, con una raíz, ¿no? Y cómo aparece esa posibilidad exacto, como los niños de compost
nuestra querida Donna Haraway, cómo es justamente en esa posibilidad de articular estos tiempos, ¿no? Donde podemos justamente salir de una perspectiva lineal, donde lo que se deja atrás siempre va a ser el pasado y lo que no ha llegado es el futuro, ¿no? En esta concepción lineal, finalmente nos obliga a separar el presente del pasado y del futuro, a pensar que el presente no está convocando, no está un poco expandiéndose hacia el futuro y viniendo de algo, no se está viniendo de algo y se está yendo en alguna dirección, pero no en esa concepción lineal, sino es en esa concepción que articula estos tiempos. Me parece que es muy, muy importante, ¿no? Eso que mencionas como una clave también para pensar cómo se puede, cómo se puede, cómo la pregunta también no es una pregunta por el tiempo, ¿no? También creo que ahorita justamente creo yo que todo además esto que está pasando con Germinal, pero que está pasando también en otros espacios, semilleros de artes vivas, en otros campos de investigación. Paulina y Tika conocen, y creo que Camila también, un seminario de ecosomática que ha estado funcionando, que es como un retorno a la tierra, como volver a la tierra, como volver a las raíces, como volver a ese tiempo de los rituales, de las prácticas, de los saberes ancestrales. Me parece que tiene que ver con como con un nuevo pliegue que aparece para las artes vivas, ¿no? Que tiene que ver con una articulación, una conexión con otros tiempos y también otras entidades, otros tiempos quizás que no son los humanos y otras entidades que no son las humanas, ¿no? Y me parece que ahí hay una clave también nueva para un porvenir, ¿no? Para un futuro porvenir, incluso muy interesante si pueden tener acceso al informe. Creo que también puede ser que les hayan pasado todo el informe de la comisión de la versión testimonial. Hay un capítulo que habla justamente sobre los lugares rotos por la violencia, los territorios rotos por la violencia, y el testimonio ya no del humano, sino el testimonio, cómo se hace testimoniar al río, cómo se hace testimoniar a los árboles, cómo se hace testimoniar a los animales, a las vacas que estuvieron en esos territorios. Y esa apertura creo que es completamente, es todo un campo, ¿no? También que nos empieza a conectar con otros tiempos, ¿no? Unos tiempos donde no había esta desconexión, ¿no? Justamente, ¿no? Y creo que por ahí hay unas claves. Y me parece también muy interesante, Camila, lo que tú dices sobre este campo cognitivo, que yo creo que justamente la puesta de la maestría de que crear es pensar y pensar es crear, digamos que es una cosa muy clave, que no son operaciones que sucedan en dos momentos diferentes, ¿no? Son operaciones que suceden de forma simultánea. Creo que han generado de esta manera, ha generado no solo la producción de creaciones, sino justamente esa producción de un pensamiento completamente aliado de la creación, que es un poco lo que, sí, como tú estás diciendo, un poquito cobija, ¿no? Es como lo que ahora nos puede sostener como comunidad, digamos. Ya ni siquiera las cosas que estamos creando o lo que se ha materializado ya, sino justamente lo que está por materializarse y que está en esa producción de pensamiento, ¿no? Como que de ahí podemos jalar los hilos, de ahí es donde podemos insistir, como eso es lo que va quedando, ¿no? Eso es como el abono a ese territorio que va quedando y
para que futuros grupos, futuras comunidades puedan seguir sosteniéndose allí. Me parece que eso es lo que, por eso pienso que más que la propia noción de artes vivas, la grande noción de artes vivas, es como estas nociones más pequeñas, que además no son solo, no han aparecido solo en el contexto de la maestría, sino también aquí, o sea, en esta noción de germinal, de germen, la noción de gesto, la noción de huella, la noción de rastro, la noción de montaje, de pliegue y despliegue, todas estas son como, son como eso que ha abonado a ese territorio y que de ahí esos son los hilos que podemos jalar para seguir produciendo, para poder seguir, y no necesariamente como las formas o no unas formas establecidas, que el riesgo, y es importante decirlo, siempre es que empiezan a aparecer unas formas y después se empiezan a repetir. Eso es el riesgo inminente, ¿no? Cuando se nombra algo, creo yo. Y pasa y ha pasado, no hay que decir que no, o sea, hay cosas que se empiezan a aparecer sospechosamente demasiado en sus formas, ¿no? Eh, Santi. Creo que Sigrid estaba primero. Ah, bueno. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por la oportunidad de ser parte de este semillero. Yo quisiera compartir un poco lo que más me ha llamado la atención, ¿no? De todo esto que nos han compartido. Pienso que esto de romper las maneras de hacer las cosas es un reto, ¿no? Yo particularmente soy artista y eso, alguien lo dijo, indisciplinar las disciplinas, ¿no? Es un reto que yo vengo atravesando en mi práctica, porque es como que estamos acostumbrados o nos han enseñado a hacer de cierta forma y todo esto que estamos hablando de ver otras formas de decir las cosas es para mí romper, ¿no? Todas esas disciplinas que nos han impuesto de alguna forma o que hemos absorbido en nuestro contexto, en nuestra educación. Para mí, el arte en general está vinculado a lo espiritual, ¿no? Yo desde ahí lo vivo y en lo espiritual existen muchas sensaciones que no tienen palabras, ¿no? Sofía hablaba mucho de lo que no tiene palabras, de la intuición, y creo que el buscar una forma de decir esto que no tiene, que es innombrable, me parece algo muy bonito, ¿no? Que debemos buscar. Básicamente me quedo con eso de todo lo que han compartido. Gracias. Muchas gracias. Santiago, ¿no? Seguías tú. Sí. Hola a todas, hola a todos. Yo me he quedado pensando como en una cosita así precisa respecto a como la pausa, la idea de que cómo se podría poner pausa a una máquina creativa y con lo feo que implica la palabra máquina. A mí no me gusta mucho, pero un poco va por ahí. Y me he quedado pensando en esta idea de la productividad y con esta, no sé si es frustración o qué puede realmente ser, pero con esta idea de que cuando uno no produce, o por lo menos yo no produzco obra por varios meses, empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar de mi capacidad y de mi creatividad. Y eso me ha hecho pensar mucho en este suerte de mandato que tenemos las artistas y así la creatividad, el mundo creativo en general, cuando dejas de producir o cuando dejas de hacer. Y me he quedado pensando en la posibilidad de que pensar y sentir puede ser una manera
de quitarle esa presión que tal vez el sistema imperante del arte legitimado nos pone, y que nos podría hacer como que recuperar nuestros sentimientos y conocimientos y saberes que no necesariamente están ligados a esa obra material plasmada en un espacio o plasmada en un lugar. Y creo que un poco por esa duda en la productividad es que al principio de manera muy intuitiva he empezado a como que a insertar escritura en mis dibujos y a preguntarme por ese lugar de la escritura en el arte, y que ya se termina como de activar completamente cuando el 2015 leía el manifiesto composicionista que escribe Bruno Latour, y me he quedado con eso, ese pensamiento durante toda la charla de hoy, de esta noche, y que me gustaría seguir después como preguntándome por estos temas. Eso nomás es. Gracias, Santiago. Lo escribo. Chévere. Vamos a Ale, si quieres, y ya vamos nosotros también como finalizando nuestra sesión, nuestra larga sesión. Si quieres, Ale. Hola a todos, buenas noches. Bueno, estoy súper feliz de haberlos escuchado, Sofi, gracias, y escucharles a todos me genera, ¿no? Creo que todos estamos así como con muchos pensamientos, y yo me quedo parecido a lo que el Santi decía hace un ratito. Me quedo con esta no linealidad del tiempo, pensando en la comunidad que también se hablaba, en el pensamiento colectivo. Me ha pasado mucho que estoy comenzando a crear algo que se está creando colectivamente, que son ideas que no son solo mías, que ni bien uno las comenta, las escucha de otra persona también. Entonces pienso en que se mueve, ¿no? Se mueve la creación misma. Y, y pensando en este movimiento, en esta temporalidad, en esta indisciplina, difícil de nombrarse, como lo que decía el Santi, que yo me cuestiono mucho de qué soy, qué hago realmente, por las ganas que a veces uno tiene de crear distinto, de hacer solo, de hacer un colectivo. Y la pregunta con la que me quedo un poco es cómo aterrizar, digamos, o si es necesario aterrizar, pero cómo se baja de toda esta amplitud, ¿no? Y hoy, después de escucharles, peor, me quedo así como, y cómo aterrizamos, cómo palpamos todo esto tan amplio, ¿no? Eso. Hola, hola a todos. Sí, quería hacer un pequeño comentario. Sí, justo estaba escuchando lo que decía Sigrid de lo espiritual y de cómo esto de las artes vivas te pueden llevar a transitar esos espacios que son como que complicados de nombrar, ¿no? O de materializar, pero de repente la idea no es que se vuelva una forma, no es que se materialice, no es que se vuelva tangible. De repente lo interesante está en eso del tránsito, ¿no? O sea, de sentirlo, ¿no? Y justamente como lo que decía Santiago, bueno, yo en lo personal, sí en algún punto sí me generaba cierto estrés o ansiedad no producir, ¿no? Pero me ha sucedido, y bueno, yo soy artista, soy performer, me ha sucedido ahora que no me molesta
no producir. O sea, en respecto a lo que es arte, pero en cualquier otra cosa no me molesta, porque si yo siento que mi cuerpo, mi persona, mi pensamiento, mis afectos están transitando algo, ¿no? Entonces creo que, o sea, nada está porque sí, entonces la nada también se tiene que transitar, ¿no? El no producir también es como que estás caminando, estás transitando y estás pasando a algo, y de repente no vas a encontrar la forma o lo tangible o lo material de lo que estás transitando, pero es como con las emociones, ¿no? O sea, si estás llorando, estás feliz, estás enojado, tienes que transitar eso, porque una vez que vayas avanzando, y ahí vas a encontrar ciertos puntos de lucidez, donde ahí ya vas entendiendo qué era lo que estaba sucediendo. Entonces a mí me pasa ahora que en este momento no estoy produciendo proyectos o los he dejado así como en una pausa, pero yo siento que estoy como que mi cuerpo, mi mente está transitando como un espacio de no sé si crecimiento, pero que necesita esa pausa, ¿no? Para poder, y a veces uno tiene tenemos la noción de querer todo rápido, ¿no? De querer entenderlo, pero de repente se necesita que pase un tiempo, un camino, algo para poder llegar a un punto y decir, bueno, esto era, a este lugar era donde tenía que ir, ¿no? O poder encontrar los desvíos que uno que está buscando en su práctica artística o en su oficio o en su profesión, ¿no? Bueno, eso. Eso me parece muy interesante que terminemos con esa pregunta sobre la producción, sobre producir o no producir. Me parece que es muy fundante esa pregunta. Pienso mucho, por ejemplo, en las prácticas somáticas, que para mí han sido como una fuente muy importante eh, para justamente volver como a ese cuerpo vibrátil, que muchas de ellas invitan a no hacer, justamente, a no ser para atender, a no ser para escuchar, a no hacer. Justamente, por ejemplo, el Feldenkrais es una práctica que te invita a esforzarte lo menos, ¿no? A hacer aquello que te cueste el menor esfuerzo, ¿no? Y creo que ahí hay una subversión muy interesante de qué significa realmente hacer, ¿no? Porque la apuesta ahí es por la atención, incluso no tanto por la conciencia, sino por poner atención, estar atento. Es ya hacer algo, ¿no? Pues nada más, creo que todas las operaciones de parar como las mujeres cuando han parado, ¿no? Cuando han hecho estos ejercicios de no ir como una fuerza de las mujeres para señalar la importancia de sus haceres para la sociedad en general. Su decisión de no parar ha sido productora de multiplicidad de reflexiones, de despliegues, de nuevas, sí, como nuevas resistencias, ¿no? Entonces creo que hay ahí, justamente en en eso de atender a qué significa, qué pasa cuando no producimos, creo que hay un gran aprendizaje allí. Bueno, me enredé un poco, pero me quedo con esto. A ver si hay alguien más que quiera decir algo. Pues si no, vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Nosotros vamos a volver a vernos el día jueves, vamos a tener una sesión cerrada y el próximo martes tendremos nuevamente una sesión con Sofía para que podamos ir trabajando y desarrollando un poco
pues los dispositivos que estamos pensando para estas mesas de trabajo. Un poco, bueno, la idea es esto, ¿no? Creo que el texto también que propuso Sofía, que es una voz del informe final de la Comisión de la Verdad, acá que se realizó acá en Colombia, tiene que ver como con esta primera práctica, como decía Malala también, ¿no? Como decía también, no me acuerdo quién, esa escucha, Tatiana, este ejercicio de escucha, ¿no? Entonces, nada, nos vemos el jueves, ya les hemos dejado algunas indicaciones, ¿no, Tika? Para nuestra siguiente sesión. Sí, uy, muchas cosas. Creo que todavía no hemos dejado las indicaciones, pero les vamos a mandar mail. Así que bueno, sí, vamos a mandar mail. Tenemos ahí la dirección del Drive para que vayamos subiendo. Ya algunas personas están subiendo los materiales con los que vamos a armar nuestras relatorías cada sesión. Y pues nada, agradecer tu tiempo, Sofi, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Por compartirnos. Y gracias a todas y a todos por su presencia. Realmente es súper rico saber que están ahí escuchando. Totalmente. Sí, es muy rico. Gracias.